Gracias. La osteoporosis es cuando los huesos empiezan a perder calcio y se le abren huequitos poros a los huesos. Entonces, esa es una enfermedad súper eh, peligrosa, sobre todo pues, para las personas que tienen una edad avanzada. ¿Listo? ¿No? Listo, muchachos. Entonces tenemos a nuestro amigo. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que este pequeño también tiene un genoma, también tiene unos genes específicos, ¿sí? Que le hacen tener características como de cápsula. Prácticamente los virus parecieran más o menos como si hubiesen sido un tipo de núcleo o algo así que se salió y empezó a tener mutaciones genéticas, ¿sí? Ahora, no, nosotros ya habíamos visto la clase anterior que era el ADN y cómo funcionaba, ¿sí? Yo se los comparaba con un plano, ¿sí? ¿No? ¿Sí, no? Con el plano de un apartamento. No, ¿sí o no? Listo. Sí, ¿Sí o no? sí, Sí, profe, tú lo comparaste con el plano de un apartamento. ok. Pero estos manes acá están re perdidos. Están más perdidos que la mamá del chavo. Entonces, rápidamente, porque Nemo en serio se nota que está más perdido. ¿Qué estaba haciendo en la clase anterior mientras yo decía eso? Entonces, yo les estaba diciendo algo así, y es que el ADN que está acá en el núcleo, en las células eucariotas, vendría siendo como un plan de un apartamento. Por ejemplo, ¿por qué? Acá. Estamos con Nemo que está concentrado. Nemo, ¿todo bien? Ahí no. ¿Qué es eso? ¿Y qué es un plan? No dijo nada, Nemo. ¿Cómo funciona? ¿Alguien que le ayude a Nemo? Virtual también. A ver, acá escriben. Yo, Por Nemo dice Johnny. ¿Quién? ¿Auris? ¿O quién? sí, profe. A ver, Auris. El plano es como las instrucciones de cómo debería quedar el apartamento. O sea, cómo debe ser, cómo se Listo. debe ver. Excelente. ¿Cómo debería quedar esa vaina? ¿Sí? O sea, por ejemplo, nosotros estamos acá en el salón. Y digamos, yo quiero decir, en vez de este salón, quiero hacer en este espacio un apartamento. Entonces tengo este plano, ¿cierto? Entonces tengo este plano. Y entonces yo contrato unos obreros y ellos hacen este plano realidad. En todas las paredes y todo eso, pero a partir del plano. Es decir, el plano es información. Es la información de cómo debería quedar algo. ¿Listo? Lo mismo pasa con el ADN. El ADN vendría siendo como nuestros planos. ¿Sí? Como nuestros planos. O sea, nos va a decir cómo va a ser nuestro cabello, nuestro color de la piel, nuestra altura. Pero eso lo tiene el ADN solo como información. ¿Quién es quien lo hace realidad en nuestro cuerpo? ¿Qué hace Nemo? ¿Los qué? Los genes tienen esa información. Los neosomas, O sea, los genes están hechos de ADN. O sea, ¿qué son los genes? Los genes son ADN súper enrollado, ¿sí? Y forman genes. O sea, con... Ajá. Entonces, mira, genes. Si tú buscas acá, génesis, no, genes. Ah, bueno, ¿quién fue el que le dio ese nombre de gen? ¿Quién? Mendel. ¿Quién fue? ¿No? Es que con los tapabocas es tan difícil saber quién habla. Eh, Mendel le da el nombre de gen. ¿Qué significa gen? ¿A qué hace referencia gen?
Génesis. Génesis. ¿Y qué significa Génesis? ¿Sí? La novia del man era un monje. O sea, creo que era monje, es que no me acuerdo si era protestante, no, creo que era católico. Pues no podía tener pareja. Emo, hable duro, papu, que tenemos tapabocas, viejo. Es que está típico cuando nos hicimos una mosca y se queda mirándola, así está. ¿Qué dijo, profe? No se le escuchó. Una mosca, no le pongan cuidado, está re loco ese man. No le pongan cuidado. Entonces, mira, gen viene obviamente de Génesis también, que significa origen. ¿Sí? Es el origen de. Entonces, los genes, eh, estos son cromosomas, ustedes ya saben cómo es la forma de un cromosoma. Y los cromosomas tienen colorcitos cuando le hacen cromatografía. Cada una de esas rayitas son genes. Entonces, los genes son bloques de ADN que se agrupan para una característica específica, para tener cierta tipo de altura, para tener cierta coloración de la piel, para tener, bueno, todo lo que somos nosotros. Sin embargo, eso que estamos viendo ahí en pantalla es solo información. La pregunta es, ¿quién se encarga de volver esa información realidad? O sea, es decir, eso es solo el plano, es solo el plano, no es como tal ni la proteína ni nuestro cuerpo, solo el plano. ¿Quién lo hace realidad? Dice, pobre Nemo, el origen, bla, 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 y ahí madreando, dice Johnny. Yo lo dije primero. Listo, Johnny, ¿qué quieres? Ahorita cuando acabe la clase, vas a ir a una papelería, ¿listo? ¿Listo, Johnny? Y vas a comprar una estrellita, te la vas a poner en la frente. ¿Listo? Y te la vas a dejar todo el día porque fuiste el primero que lo dijo. ¿Estamos, Johnny? Listo, bien, Johnny. Excelente, excelente. Listo. Y te la vas a dejar todo el día, ¿listo? O si quieres te la dejas hasta que tengamos la próxima clase. La mañana también te la puedes dejar. ¿Estamos? ¿Listo, Johnny? O si quieres también puedes imprimirla y te la pegas con algo. No sé. Nada más es la estrella más linda. Listo, prendo la cámara y se la muestro. De una, sí, si no, no sirve. Listo. Bien, muchachos. Entonces, los genes son agrupaciones de material genético. Pero la pregunta es, ¿quién hace realidad lo que guardan esos genes? Mauricio, ¿Eran los riosomas? ¿usted? ¿Los riosomas? Muy bien. Entonces, ¿dónde estaban? Los ribosomas. Ay, es como, acá está. Que son estas bolitas que están acá. Los ribosomas son los encargados de producir todo lo que el ADN guarda. ¿Sí? O sea, son nuestros albañiles, son los obreros. ¿Sí? Sí, en términos del apartamento, si yo le pago a un obrero pues, o un ingeniero civil, él me va a construir el apartamento como tal, como yo lo hice en el plan. Lo mismo van a hacer los ribosomas, van a coger esa información y van a producir. Entonces, miren cualquier parte de su cuerpo, la que sea, ¿cierto? Todo eso lo produjo un ribosoma, lo hizo realidad un ribosoma a partir del ADN. ¿Y a partir de qué más? Pues del ARN. Los ribosomas tienen ARN, que es el que copia esa información. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar ahorita de genética, la genética es una ciencia que va a estudiar la herencia. ¿Sí? ¿Cómo es que se van a heredar ciertos caracteres de una generación a otra? Entonces, vamos a ir a entender cómo se está viendo ahorita. Después vamos a pasar a volvernos un poco con Mendel. Y cuando veamos viendo de los cuadros de Punet, que pues me decía Jennifer que ustedes, como que algunos de ustedes se confundían muchísimo, ¿sí? Eh, entonces, hay que reconocer primero qué son los genes, cuál es la estructura de los genes. Esto nunca lo conoció, esto acá, esto así tal cual, nunca lo conoció Mendel, nunca. O sea, esta estructura del ADN
eh, va a ser muy nueva, ¿sí? En términos de, pues, del tiempo que vivió Mendel. Mucho tiempo después fue que se descubrió y lo descubrió una mujer. Sí, sí, sí. Sí, ay, ¿se acuérdese? No sé, no era Mary Curie, ¿no? Pues No, yo no, no. me equivoqué. No, porque Marie Curie, bueno, aunque Esta señora, a ver, guarden ese nombre, escríbanlo. Me imagino que ha copiado todo lo del plano, y de la de, todo eso lo revisó en sus apuntes cuando se los pide el normal click, ¿no? Eh, Rosalind Franklin, amigos. Rosalind Franklin, la que descubrió que el ADN tenía una doble hebra. Vean, esta fue la foto que ella tomó. Esta fue la que descubrió que el ADN tenía dos cadenitas con esta foto. Esta señora, la gran científico, fue la que permitió el paso a la genética molecular, ¿sí? O sea, a la genética que vino después de Mendel, que es la de modificar, ¿sí? O sea, ya se pueden modificar los seres vivos. Obviamente, después estuvo Watson y Crick. ¿Ya vieron Watson y Crick? ¿Saben quiénes son Watson y Crick? ¿Quiénes son? Claro. Mm. Ya les explico ese primer enunciado que alcanzaron a leer. A Rosalind Franklin, sí. Watson y Crick son los que les atribuyen a estos dos señores descubrir la estructura química del ADN. La primera que lo hizo fue Rosalind Franklin, pero esto se supo hasta hace poco, porque antes estuvo muy oculto, ¿sí? Entonces hasta ahorita se está reivindicando la figura de Rosalind Franklin, ¿no? Con rayos X. Ella murió a raíz también de un cáncer que desarrolló trabajando con rayos X. Y los amigos Watson y Crick fueron los que hicieron la estructura química del ADN. ¿Cómo estaba compuesto el ADN? Sin los estudios de Rosalind Franklin, ellos no hubiesen podido hacer este trabajo. Hubiese sido imposible. O bueno, no imposible, pero sí más difícil. Entonces, esa estructura química, pues ellos se dicen que robaron el trabajo de Rosalind Franklin porque ellos nunca le dieron el crédito a algo que ella les abrió las puertas para que pudieran estudiar, ¿sí? Esto que nosotros vemos acá es lo que va a formar el ADN a partir de las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Cinco bases nitrogenadas, perdón. ¿Cuáles son? Citosina, guanina, guanina, tinina, adenina, adenina, Citosina. citosina. la quinta. Muy Una bien, que eran cuatro. uracilo, que es del ARN. El uracilo solo es del ARN. Entonces, esta estructura genética, el señor Mendel, Gregor Mendel, no la conocía. Se dio la palabra de genes porque él se dio cuenta que habían algunas cosas que estaban allí generando ciertos caracteres o características dentro del organismo. Pero fue mucho tiempo después que Rosalind Franklin descubre que esto tenía cierta estructura y que Watson y Crick también dibujan la estructura como tal del material genético. ¿Listo? Y a partir de eso tenemos un montón de cambios en toda la genética, porque ya después de eso ya se puede manipular el material genético y se pueden crear cosas jugando a ser Dios. Profe, una pregunta. ¿Sí? Marie Curie fue la que dio paso a los rayos X, ¿no? También trabajo con eso. Ah, o sea que sin Marie Curie tampoco se hubiera podido lograr nada. Claro. Sin Marie Curie no hubieran podido trabajar fuertemente, digamos, o bueno, descubrir ciertos elementos radioactivos, ¿sí? Ella es la que descubre la radioactividad de los átomos
y que los átomos radioactivos están en descomposición, ¿sí? Entonces, ella veía átomos, Marie Curie veía átomos que cuando los conservaba, brillaban. Y entonces a ella le parecía chévere. Pero en esa época, pues, incluso ella misma vivió y se dio cuenta de que esa radiación era totalmente dañina para el cuerpo. ¿Por qué? Porque era un átomo en descomposición y tenía mucha radiación. Entonces, eso hace que nuestros átomos, como también somos materia, también se descompongan, haciendo que, pues, posteriormente generó un cáncer, ¿cierto? Mauricio, Profe, es que eso que estaba diciendo me acordé de que yo una vez yo vi un video que se llamaba Las chicas del radio, que eran unas chicas que trabajaban con una pintura que tenía radio, que hacía que brillaba y era más fácil para usarlo en relojes. Y ellas se llevaban el pincel a la boca con esa pintura. Eso les causó como unos problemas en las mandíbulas y varias que murieron por eso. sí, claro. Entonces, Digamos que ese no es el único elemento. Por ejemplo, a lo largo de la historia se usaron muchos átomos y todavía muchos átomos se usan que le hacen mucho daño a la salud, pero que se siguen usando porque generan daños en el cuerpo, pero son muy económicos. Son muy económicos. Por ejemplo, el teflón. ¿Conocen el teflón, sí o no? ¿Para qué sirve el teflón? Para cocinar, para que no se peguen las cosas a las otras. ¿Y sabían ustedes que el teflón puede llegar a ser cancerígeno? No. No, profe, ni idea. Es decir, cocinamos con algo que puede llegar a generarnos un cáncer, ¿cierto? Como eso que está arriba de nosotros acá en el salón. ¿Qué es eso? Asbesto, que es altamente cancerígeno. Pero sale muy barato hacerlo. Sale muy barato generar y resistente también producirlo. Entonces la industria se pone por encima de la salud. El negocio de, de lo económico, el flujo del capital, que se llama neoliberalismo, la gestión del capital se llama el neoliberalismo, está por encima de la salud. Entonces genera estos materiales. Hasta el día de hoy, incluso en Netflix, los que tengan en Netflix, hay un documental sobre un mancito que denunció el uso del teflón como cancerígeno en Estados Unidos y la industria del teflón se encargó de destruirle la vida porque él estaba hablando de eso. Y muchas personas han muerto de cáncer a raíz del teflón, pero nosotros no lo sabemos y seguimos cocinando con eso. Profe, pero usted no tiene ollas de teflón o sartenes de teflón. Obvio, todo lo que uno compra prácticamente tiene teflón, pero uno no se da cuenta. Y poco a poco va metiendo cosas. Y lo mismo pasaba con el plomo. Había pintura de plomo, ¿cierto? Con plomo, y entonces eso estaba generando efectos cancerígenos en el cuerpo de las personas. Los carros tenían plomo, ¿sí? Y ahorita pues ya se ha disminuido muchísimo el uso del plomo, pero eso tiene que ver con que surjan nuevos materiales también muy baratos. Entonces ya cuando la industria pueda reemplazarlo, ahí sí ya, ahí ya se puede transformar. Antes no, así funciona la industria, muchachos. Entonces, bueno, en el caso del radio, el radio es un elemento que descubrió Marie Curie, también en su momento muchas personas experimentaban con esos elementos, sobre todo muchos elementos que descubrían de rocas muy antiguas o de meteoritos que venían cayendo también podrían encontrar elementos radioactivos, por eso viene la palabra radioactivo, ¿sí? Entonces, son elementos que liberan mucha energía. Entonces, nosotros, algunos de nosotros, cuando estuvimos en séptimo, nosotros vimos notación espectral. ¿Se acuerdan de eso? No. 1S2, 2S2, pues, que seamos una lista con una diagonal. ¿No se acuerda? Notación científica. No puedo creer, esto sí lo preguntan. A ver. Ah, sí, que ya la profe Jennifer no, la profe Jennifer fue un momento.
Yo recuerdo ese día. Este. Entonces, 1, S2, listo. Los elementos de la región F, que son la tablita de abajo de la tabla periódica. Los elementos de la región F son elementos que producen una alta actividad por la cantidad de orbitales que tienen. Entonces, generan mucha energía. Son elementos radioactivos. Ahí ustedes encuentran el uranio, el plutonio, el neptunio y los demás, lantánidos y actínidos, que hacen que tenga esta actividad como tal, ¿cierto? El átomo. Eso hace que nosotros existamos también, esta configuración electrónica. ¿Listo? Entonces, esto en esa época no se conocía, razón por la cual cuando estas mujeres y bueno, también el esposo de Marie Curie murió bueno, incluso en Netflix estrenaron una película de Marie Curie para que la vean. Sí, es en Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. Marie Curie. Sí, ¿cómo se llama? Marie Curie, no mentiras. No, creo que se llama Madame Curie. Ah, Marie Curie, sí. Ahí está. Ay, eso porque está tan pinche y no sale en Netflix. Ay, no sale. Pues es de Netflix, ¿cierto? Entonces, que no me acuerdo. Sí. Entonces ahí muestran, digamos, cómo ella tuvo una vida, cómo el esposo murió de radiación también. Relajado, ¿no? No, profe, el esposo casi muere por eso, pero el esposo lo atropelló Carruaje. Eso. Listo. Bien. Entonces, esto va a ser muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué me remito a esto? Porque si bien Mendel no conocía esta estructura atómica, es muy importante que nosotros comprendamos que el fósforo, el carbono, el oxígeno y sobre todo, ¿qué átomo conforma el ADN? ¿Cuál es el principal átomo del ADN? ¿El qué? ¿El qué? ¿Fósforo? No, duro, no escucho. Ah, no, está en el núcleo, sí está en el núcleo, pero el átomo, digamos, el oxígeno, el carbono, el fósforo, es muy importante para que se conforme el ADN. Pero ¿cuál es el principal? ¿El qué? Duro, el nitrógeno. Por eso le llamamos bases nitrogenadas, porque tienen. Excelente. Muy bien. Entonces, el nitrógeno nos hace ser lo que somos también, porque es el que va a conformar los genes como tal, ¿sí? Entonces, primero vamos a comprender esa estructura, ¿sí? También debemos reconocer que nosotros tenemos algo que se llama el cariotipo. Eso ya lo conocen también. ¿Sí? ¿Ya lo han visto? No. El compañero me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, Cromosomas. muy bien, cromosomas. Esta es la foto. Entonces son cromosomas. ¿Listo? Chan. Esto se llama un cariotipo. Todos deberíamos, se supone, por salud, antes de tener hijos y eso, hacernos un cariotipo. ¿Por qué? Porque el cariotipo nos va a decir si nosotros tenemos alguna enfermedad recesiva que pueda expresarse en un hijo. ¿Sí? Nadie lo hace. Ustedes se han visto con ánimo de ofenderse, ¿no? Obvio. Obvio. ¿Sí? ¿Todos se han visto con ánimo de ofender? ¿Y saben qué es eso? ¿No? El papu no sabe quién es el Pío Valderrama, no sabe quién es, no, nada, con ánimo de ofender, papu. El de Ture, iba a hablar precisamente de él. ¿Cómo se llama ese man? ¿Cómo se llama ese man? Camilo. Sánchez. Vamos a acá, comediante. Es que novia.
El amigo Camilo Sánchez, incluso él mantiene una rutina donde dice, uy, qué genes tan pailas los de mis papás, ¿no? ¿Se han visto esa rutina? Él dice que es discapacitado, entre los discapacitados, esas buenas. El mancito tiene una enfermedad genética que se llama El síndrome de Tourette. Tourette. de Tourette, sí. El síndrome de Tourette, ¿listo? Llega y dice Johnny, obvio, profe, es cultura, cultura básica. Entonces, eh, les voy a dejar una pregunta para que la piensen en las próximas, que eso lo vamos a ver también. Pero, así como Camilo Sánchez, la mayoría de nosotros, de los hombres, tenemos una mayor probabilidad de generar enfermedades genéticas, ¿sí? La justicia, caray. Y la edad clave para desarrollarla se puede antes, obviamente, pero la edad clave casi siempre son los 30 años. Los 30 años se puede desarrollar todavía una enfermedad de orden genético. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, y esa cara me gusta, yo necesito, uy, no puede ser. Sí, dice, sí, en sábados dice que eso, que dice que la mamá no tiene Tourette, pero tiene, peor o pero tiene unos genes re pailas. Sí, lo dicen en Estados Unidos. Y no solo la mamá, los papás, porque depende. Bueno, aunque casi siempre las enfermedades genéticas pueden llegar a ser dadas por la madre en el cromosoma X, que es el que nos hereda. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ahí ya él va a quedar así, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Que todavía no la vamos a responder. Piensen con esa pregunta que más adelante vamos a tener tiempo de responder. Pero la pregunta es, ¿qué hace que la mayoría de los hombres desarrollen enfermedades genéticas y las mujeres no? O sea, no quiere decir que las mujeres no las desarrollen, pero es mucho más difícil. En nosotros es muy fácil, es exageradamente fácil desarrollar una enfermedad genética, pero tiene que ver con un cromosoma específico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? No, pero listo, sigue pensando. Ya poco a poco vamos a entender por qué. ¿Sí? Incluso la respuesta está en esto. En esto está la respuesta. ¿Sí? En el cariotipo. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Tranquilos, quédense con esa pregunta ahí. No busquen la información en internet, la vamos a resolver acá en clase. Pero sí es muy importante reconocer y que entre nosotros mismos nos preguntemos, venga, pero ¿qué es lo que hace entonces que la mayoría de hombres, por ejemplo, si ustedes miran a Stephen Hawking, el físico, ¿sí? Que está en una silla de ruedas, ¿cierto? Si ustedes ven les gusta Volver al Futuro, el protagonista, o bueno, ¿lo han visto? ¿No sabe qué es Volver al Futuro? O sea, este man no conoce al pibe, no sabe quién es Camilo Sánchez y este man no sabe qué es Volver al Futuro. El Doc. Bueno, busquemos a la... Se llama Michael J. Fox. Ese es Martin. El señor Michael J. Fox, o sea, Marty McFly, tiene una enfermedad que se llama Parkinson. Enfermedad genética también, donde está en constante movimiento el cuerpo, ¿sí? Incluso, dime, También hay un Parkinson donde la persona se paraliza, ¿no? poco a poco puede pasar eso. Lo que pasa es que Michael J. Fox todavía tiene mucha movilidad porque él ha estado en muchos tratamientos de Parkinson muy innovadores. Pero lo que pasa con una persona de Parkinson también llega a un punto donde el cuerpo, ya varias zonas del cuerpo no responden. ¿Sí? Nemo, ¿ibas a decir algo? Ah, bueno, no, sí, claro, la esclerosis, que es la que tiene Hawking, tenía, perdón, Hawking, sí hay una parálisis total. Pero con el Parkinson puede pasar que algunas zonas del cuerpo también pueden llegar a paralizarse y otras quedan en constante movimiento. ¿Listo? Nemo, vea, acá Johnny le dice que él no conoce ni dónde está, porque no conocía a Michael J. Fox.
A Marty McFly. Bueno. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza muy chino. Ah, son buenas películas, son buenas. Bueno, este son una especie de ejemplos donde hay una muy buena cantidad de casos donde se desarrollan estas enfermedades. E incluso ustedes pueden ver si tienen algún conocido, digamos, yo conozco varias personas que tienen hijos, los hijos varones desarrollan enfermedades genéticas y las mujeres no. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer porta la enfermedad, pero no la desarrolla. Entonces, eso tiene una explicación lógica, no es porque sí, no es porque, no sé, Dios lo quiso así y ya, no, sino tiene un sentido que lo vamos a encontrar en nuestro cariotipo. ¿No? ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos los humanos? 23. 23 pares de cromosomas. Es decir, ¿cuántos en total? 46. Muy bien, 46. Se agrupan en parejitas. 23 los da el padre. 23 los da el padre y 23 los da la madre. ¿Listo? Severo desvío, ya está. 23 los da el padre y 23 los da la madre. En total tenemos 46. Pero ojo, a veces pueden salir más, ¿cierto? Y a veces pueden salir menos. Por ejemplo, si salen más en algunos cromosomas, se pueden desarrollar algunas condiciones genéticas también. Ustedes conocen, ¿saben a qué le suena trisomía? A mí me suena 3. Muy bien. En vez de tener 2 cromosomas en el par 21, aparecen 3. Y si hay una trisomía, o sea, aparecen 3 cromosomas en el par 21, a eso lo vamos a llamar síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿Por qué se da el síndrome de Down? Porque se copia un cromosoma de más en el par 23. Uno de más. Y genera el síndrome de Down. ¿Sí? Claro, esa persona tendría 47 cromosomas en total. Digamos, hay personas que tienen un cromosoma de más en otro par y no se ve reflejado nada. Por ejemplo, puede pasar que ustedes saben que los hombres somos, ¿cómo son nuestros cromosomas? El del hombre. XX. XX de quién es? De las mujeres, Mujeres. El hombre XY. XY. Ahora, ¿por qué XY? Porque la forma que tiene el cromosoma es un cromosoma muy chiquitico, tiene una forma en vez de X, como de una Y, el cromosoma del hombre. ¿Listo? Y pues suele pasar que hay hombres que pueden salir XXY. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que pase con eso? Pasa de aquí, Ardita, aquí, amigo mío, ¿todo bien? Melo. ¿Sería qué? ¿Sería qué? Pero ¿qué pasaría? Digamos, esto es el cromosoma sexual, ¿no? Dice, y puede ser a la inversa, o sea, que sea uno menos. Sí, claro, también se puede presentar un solo X. ¿Pueden ser hermafroditas? Listo. Esa es una de las cosas que se creía antes, que pueden ser hermafroditas. No. Resulta que si alguien tiene XXY, no lo va a notar nunca, a menos que sea un cariotipo. No le pasa nada. No le pasa nada. Sigue siendo hombre, o sea, desarrolla pene, testículos, todo normal, pero tiene un cromosoma X de más. No pasa nada, o sea, sigue siendo, probablemente, o bueno, no probablemente, puede pasar que alguno de nosotros aquí presentes pueda ser XXY y no nos demos cuenta. Ahora, no pasa nada, digamos, no pasa como en el par 21 que genera síndrome de Down, sino que sigue su vida normal, no le va a cambiar nada en su cuerpo, solo tiene un cromosoma más de X, pero no le afectó nada. En cambio, en otras zonas, si se aumenta
un cromosoma sí puede generar algunos daños. ¡Emo! Ah, este man habla muy pasito, Nemo. Bueno, digamos que eso puede ser una condición también. Digamos, él dice que hay hombres que fueron criados todo el tiempo como mujeres, sobre todo eso pasa con los que tienen micropenis, sobre todo. Y entonces cuando llegan a la pubertad, pues la testosterona hace que se desarrolle el órgano, sobre todo cuando tienen micropenis, ¿sí? Entonces, claro, eso es una codificación genética, también, un error genético, pero digamos que sus cromosomas, entre comillas, están bien. Lo que cambia es la forma en que los ribosomas producen esa cantidad de proteínas para crear esas células, ¿no? Es eso, pero sí, claro, puede llegar a pasar. Y puede llegar a pasar también, digamos que puede ser alguien hermafrodita, o sea, que tenga los dos órganos sexuales, y en cierto momento de su adolescencia se desarrolle más uno que otro, ¿sí? Entonces, eso genera un gran problema de identidad de género, ¿sí? O sea, una cosa es el sexo. El sexo es con lo que nosotros nacimos. Si naciste con pene y testículos, vas a ser macho. Si naciste con vagina y ovario, vas a ser hembra. Si naciste con los dos, eres hermafrodita. Y otra cosa es el género. El género es con lo que yo me identifico. O sea, yo nací macho, pero me identifico, no sé, con una mujer, ¿sí? O no le gusta nada, o le da igual, pansexual, ¿sí o no? O sea, le da igual, o sea, no importa el género que sea, eso es el género, una identidad. Entonces, biológicamente, si yo ya me considero mujer y después aparece un pene en mi edad adulta, pues eso genera una crisis de identidad de género, ¿sí? Eso es algo problemático. Por eso les estaba diciendo que se recomienda, que es muy saludable, ¿cierto? Bueno, pregunta acá, creo que John también. Sí. O sea, hay tres sexos, masculino, femenino y hermafrodita. Exactamente, hay tres sexos. Y, por ejemplo, una persona tiene dos vaginas y puede sentirse grande. No, digamos que eso del afeminado es muy cultural. ¿Sí? ¿Me entiendes? Está muy de, no es biológico, sino es algo de la familia. Ahora, una cosa es ser consentido, etcétera, y otra cosa es ser femenino. Lo que pasa es que son cosas de condiciones de género que nos han impuesto culturalmente. ¿Sí? Digamos, se está mal visto que un hombre sea delicado, pero está muy mal visto y pues no tiene ningún sentido. Auris y Violeta, rápido que se corte y ya nos volvemos a conectar. Profe, ¿qué pasa si una mujer solamente tiene un cromosoma? Uno solo. Pues también se expresaría como mujer, porque el cromosoma X codifica para una mujer. Sí, Ah, también sería mujer. Violeta, Profe, rápido. y los no binarios. ¿Los qué? No binarios, o sea, que no Claro, sé. digamos que todo el género es no binario, todos los géneros, excepto pues el heterosexual y el homosexual cerrado, pero el resto de géneros son no binarios, digamos, si tú hablas de los transexuales, etcétera, esos no son binarios, sino son mucho más abiertos, mi amor.